Sean bienvenidos, amados hermanos. Siento que tengo varios jueves de no verlos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 19, por favor. Ya estamos a un par de semanas, un par de mensajes, mejor dicho, de terminar este estudio. No quiero que con lo que vamos a ver el día de hoy se tenga la idea de que como que estamos promoviendo el divorcio, porque no somos una iglesia que promueve el divorcio, sino todo lo contrario, promovemos el matrimonio y la permanencia en el matrimonio. Sin embargo, parte de ser fieles a las Escrituras es, en la práctica, y póngame atención con esto, parte de ser fieles a las Escrituras en la práctica es no prohibir lo que Dios permite y no permitir lo que Dios prohíbe. Eso es parte de una buena práctica de la teología. Hay cosas que Dios permite, pero nosotros no podemos prohibirlas, y hay cosas que Dios prohíbe y evidentemente nosotros no debemos de permitirlas. Entonces el divorcio que cae como en este rango, y quiero explicar eso rapidito. ¿Por qué? Mateo 19:3, ¿lo tiene? Se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo él dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor. Bendice los matrimonios acá representados. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones, de manera, Señor, que podamos atesorar estas enseñanzas. Pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan estar alineados a tu palabra, de manera que podamos vivir conforme a estas verdades, aconsejar conforme a estas verdades, redarguir conforme a estas verdades y darte gloria a ti, Señor, conforme a estas verdades. A ti sea el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hemos dedicado un par de semanas entonces a este tema del matrimonio, y si se recuerda hemos hablado desde el noviazgo, definimos el matrimonio, hablamos del noviazgo, hablamos de los compromisos, hablamos de lo que es un matrimonio y todo esto. Tal vez usted podrá decir: pastor, ¿y esto para qué me va a servir a mí? Bueno, creo que el 90% de los que están acá están en el grupo de arraigados, están aprendiendo a ser consejeros bíblicos en cierta manera, y todo esto que hemos estudiado durante los últimos meses, téngalo por seguro que le va a servir. Por lo tanto, yo espero que usted vaya y repase algunos de estos sermones que hemos estado estudiando, porque hemos visto las bases de la consejería. A partir de aquí es de donde aconsejamos. Entonces, posiblemente algunas personas le han preguntado a usted, o va a toparse con personas y espero yo que no sean ustedes, que tengan que decidir con respecto a si permanecer casados o no, qué es lo que tengo que hacer. Espero yo que ustedes estén capacitados para, si les toca o les corresponde a ustedes, poder tomar decisiones que glorifiquen al Señor, y si no es el caso y les toca aconsejar a alguien, lo puedan hacer de la mejor manera a la luz de las Escrituras. Entonces, es importante, tome nota, por favor, guarde estos bosquejos. Si usted hay alguno que no tiene, pídamelo, yo con el mayor de los gustos se lo puedo compartir. Entonces, fíjese qué interesante. Todo divorcio, y es lo que hemos estado viendo, todo divorcio es consecuencia del pecado. No hay divorcios santos. No hay divorcio, ningún divorcio es santo, ningún divorcio es conforme a la gloria de Dios, ninguno. Todo divorcio es pecado, todo divorcio es producto del pecado. Sin embargo, Dios no trata todo divorcio de la misma manera.
Al momento de abordar el tema de un divorcio, es importante que usted entienda que si bien es cierto, usted puede llegar a tener el derecho, o una persona puede llegar a tener el derecho a divorciarse, no tiene derecho a deshacer lo que Dios ha unido. Ya voy a ir explicando estas cosas. Es importante que usted entienda que básicamente, bíblicamente, nosotros en esta iglesia creemos, y eso es lo que su servidor predica, y es lo que la mayoría de iglesias reformadas, no todas, pero la mayoría de iglesias reformadas a lo largo de la historia se adhieren a la idea de que hay al menos dos cláusulas que permiten el divorcio de un matrimonio. Al menos dos. La primera es por causa de un pecado sexual, y la otra es por causa de abandono. Son las únicas dos razones por las cuales la Escritura permite, no aprueba, pero permite que creyentes puedan divorciarse. Y cuando hablamos de divorcio, entendemos por implicación que un divorcio es un desligue por completo de una relación. Esto permite entonces volver a casarse. ¿Ya? Nosotros tomamos esa postura acá. No es algo fácil, no es algo de la noche a la mañana, no es algo que usted va a venir y va a decir: pastor, fíjese que se acuerda cuando usted predicó del adulterio, fíjese que mi esposo fue adúltero, entonces yo quiero saber si me puedo divorciar porque ya tengo con quién casarme la otra semana. No funciona así. ¿Ya? El hecho, y póngame atención con esto, el hecho que se cumplan las características de la cláusula no necesariamente implica que usted se tiene que divorciar. El hecho, repito, que se cumplan las características de la cláusula no significa que usted tiene que divorciarse. Es todo lo contrario. Usted entiende, usted como creyente entiende, y por eso dedicamos mucho tiempo a definir el matrimonio, porque usted entiende lo importante que es el matrimonio para el Señor, y a usted lo que más le motiva es hacer lo que Dios quiere, glorificar a Dios en su vida. Entonces no podemos saltar solo porque en mi vida yo estoy cumpliendo con las cláusulas. Se están cumpliendo las cláusulas que hemos aprendido del divorcio, entonces yo me puedo divorciar y me puedo volver a casar. No funciona así. ¿Ya? Hay un proceso bíblico que hay que enfrentar, hay un proceso bíblico que hay que seguir, un proceso largo, difícil, tedioso, doloroso, pero es parte de entender que separar lo que Dios ha unido va a traer consecuencias. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces, el Señor dice evidentemente que todo divorcio es permitido o es no aprobado, es permitido, tampoco es obligado, sino de nuevo permitido a causa de la dureza del corazón. Eso es lo que dice el Señor en Mateo 19:8. Y quiero dejar esto en claro, pastor, ¿por qué nosotros apoyamos el divorcio? Y de nuevo, no apoyamos el divorcio. Sin embargo, entendemos que en una relación matrimonial siempre hay una parte inocente. Y cuando hablo de inocente no es que no tenga parte de la culpa, sino que hay una parte que quiere seguir glorificando al Señor y la otra parte no. Entonces hay una parte que queda más perjudicada que otra. Por lo regular, no es en todos los casos, pero por lo regular, cuando el hombre es el adúltero y el hombre se aparta de su hogar, deja a su mujer con sus hijos y con todas las responsabilidades adquiridas como matrimonio, y luego hay que hacer un montón de cambios en el matrimonio, y esta persona por lo regular se desvincula de todo tipo de responsabilidad. Entonces, cuando estaban casados, por decirle algo, cuando estaban casados y el matrimonio funcionaba bien, tenían 2, 3, 4, 5, 8, 10 hijos, lo que sea, estudiaban en cierto colegio, aquí y allá, pero ahora que hay un adúltero, entonces las cosas tienen que cambiar y la familia se tiene que modificar y tienen que adaptarse a nuevas formas de vida. Entonces, hay una parte que queda perjudicada, eso es en la parte práctica. Por otro lado, no podemos y no queremos, cuando hay una parte inocente,
Y repito, inocente es que quiere seguir glorificando al Señor. Hay una parte que sigue en pecado y no quiere arrepentirse, y esta parte abandona o se aparta. Creo yo que sería muy injusto condenar a una persona a que viva toda su vida a la sombra de las decisiones pecaminosas de otro. ¿Ya? Creo yo que ese no es el Dios que adoramos. ¿Ya? Sí, hay consecuencias, pero también usted tiene que saber que Dios permite ciertas cosas por la dureza de los corazones. ¿Ya? Entonces, entendemos que hay daño a ciertas partes, y el divorcio no solamente es deshacer el matrimonio, sino también proteger los derechos de estas partes que quedan vulnerables. Eso es parte del divorcio, ¿ya? Por eso, cuando nosotros como iglesia nos toque apoyar un divorcio, después de que se haya hecho un proceso, lo vamos a hacer con todas las de la ley, ¿ya? Porque hay una parte que queda vulnerable, hay una parte que hay que proteger. Y esa es parte del divorcio. El divorcio no solamente es deshacer lo espiritual, sino también guardar la parte inocente, guardar la parte que ha sido más afectada en todo esto. Entonces, las normas bíblicas están diseñadas justamente para eso, para proteger al más vulnerable. Por ejemplo, en caso de adulterio o en caso de abandono, la Escritura protege también al creyente, dándole la oportunidad de volverse a casar, ¿ya? ¿Por qué vuelve a dar la oportunidad de volverse a casar? Porque esperamos, y digamos en un caso de que sea la mujer la que queda abandonada, que la mujer pueda rehacer su vida nuevamente, ¿ya? En el Señor. Eso sí, la Escritura pone la cláusula que puede volver a casarse en el Señor. No se va a casar con otro incrédulo, porque la misma historia sería. Entonces, dejando en claro esto, hay algunos divorcios y algunas segundas nupcias que definitivamente están prohibidas en la palabra. Vaya conmigo rapidito a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, capítulo 13, versículo 13, perdón. Deuteronomio 22, versículo 13, ¿lo tiene? Dice: si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo: tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen, entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta. Fíjese, aquí podría parecer como que ay, qué vergonzoso para una mujer. Sí, pero entiende el contexto. El contexto es de que los ancianos están pidiendo pruebas de la acusación que se está haciendo. Esa es la parte importante. La parte importante no es de que van a sacar las sábanas donde se acostaron con la muchacha y para ver si están llenas de sangre y qué vergüenza para la mujer. No es el punto. El punto es de que si alguien en estos tiempos decía: no, yo no la encontré virgen y por eso la voy a dejar. En los tiempos de Jesús eso es lo que estaba pasando. Se podían divorciar por cualquier causa. Entonces el Señor en su palabra dice: bueno, si te vas a divorciar, tenés que tener las pruebas. Tenés que acusar verídicamente y acusar con testigos de lo que estás diciendo para que tu divorcio sea aceptado, por decirlo así. Versículo 5, entonces, versículo 16, perdón. El padre de la joven dirá a los ancianos: di mi hija por mujer a este hombre, pero él aborreció, y aquí le atribuye actos vergonzosos, diciendo: no encontré virgen a tu hija. Pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija. Sí, hay una prueba. Hay una prueba. Este tipo está mintiendo, hay una prueba. Entonces fíjese, cuando hay una prueba, extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad, dice, y los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. ¿Por qué lo van a castigar? Por difamar el nombre de la muchacha, por quererse aprovechar sexualmente de ella y simplemente decir: no tengo ningún compromiso con esta persona. La ley está para proteger al vulnerable. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando?
Los ancianos de la ciudad tomarán el nombre, lo castigarán y le pondrán una multa de 100 siclos de plata que darán al padre de la joven porque difamó públicamente una virgen de Israel, y ella seguirá siendo su mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Fíjese qué problema este. O sea, la ley era clara. La ley era que si usted acusaba falsamente a una mujer por un acto de inmoralidad y se le comprobaba que no era así, entonces se veía que había una mala intención en su corazón, y de ahí por nada del mundo, absolutamente nada del mundo, usted se podía divorciar de ella. Ya quedaba ligado. Complicado, ¿eh? Entonces, la gente solo se fija en los actos vergonzosos, pero no va y ve cómo Dios está protegiendo realmente en su contexto estas cosas. Evidentemente hoy sería terrible, ¿verdad?, tener que ver como prueba la sangre en una sábana para decir si realmente era virgen o no era virgen. Se han comprobado un montón de cosas, que las mujeres pierden la virginidad no solamente por actos sexuales, por movimientos, por montar en una bicicleta, en un caballo, lo que sea, y pueden perder la virginidad. Sería absurdo. Pero en el contexto era lo que había. Vaya conmigo al Levítico, por favor. Levítico 21. A los sacerdotes se les decía: no tomará mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomará mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. El sacerdote no podía casarse con una persona divorciada. Entonces, habían matrimonios que estaban totalmente prohibidos. Levítico 21:14 dice: de estas no tomarás viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo. Eso era parte de la ley. Y le leo así rapidito, Deuteronomio 22:28. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata. Aquí estamos hablando de una fornicación. Si un hombre fornica con una mujer, prácticamente la ley le obligaba a que ella fuera su mujer, y se tomaba como una violación. No podrá despedirla en todos sus días. ¿Ya? Entonces, la ley estaba protegiendo, y eso es lo que yo quiero que usted me agarre la idea. Entonces, habían en la Escritura, esto nos da la idea, mejor dicho, de que hay matrimonios que no pueden ser y hay divorcios que no pueden ser. ¿Ya? Hay un principio en la ley de que hay ciertos divorcios que están prohibidos por el Señor y hay ciertos matrimonios que están prohibidos también. Matrimonios, hablando de segundas nupcias, prohibidas por el Señor. Regrese conmigo a Mateo 19. Mire lo que dice el versículo 8. ¿Lo tiene? Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza del corazón, Moisés permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, fíjese, versículo 9, salvo por infidelidad, ahí está la cláusula que permite el divorcio. Si esta no es la cláusula y esta persona se casa con otra, comete adulterio. Entonces, de entrada hay un matrimonio que no es permitido, y es que alguien se haya divorciado, según el Señor Jesús en esta porción de la Escritura, acá, por cualquier otra causa que no haya sido infidelidad o abandono, como dice el apóstol Pablo más adelante, y se casa con otra, están viviendo en adulterio. Esto es bien complicado. Esto es bien complicado. Porque usted y yo conocemos personas que se casaron una vez, no funcionó, se divorciaron por diferencia de caracteres o carácter, ¿no? Se divorciaron por cualquier cosa, porque ya no se llevaban bien, por esto y por lo demás, no pudieron solventar, no pidieron ayuda a nadie, no se aconsejaron de nadie, se divorciaron, se volvieron a casar y ahora están en adulterio.
Cuando estas personas, si es que en algún momento llegan a rendir sus vidas delante del Señor, es bien probable que tengan que pedir perdón todos los días, porque todos los días amanecen adulterando. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Esto es grave. Esto es grave. Y yo para eso no tengo una cláusula. Ya que usted me diga, pastor, pero todos los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Ya? Si ese es tu pensar, a lo mejor ni has nacido de nuevo. Es complicado. ¿Ya? Entonces, quiero que dejemos esto claro. ¿Qué dice la Escritura? Y aquí algunos principios con respecto a el divorcio, volver a casarse y el pecado sexual, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. Primero, fíjese, el pacto matrimonial no debe romperse. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Sin embargo, el pacto matrimonial no es inquebrantable. Debería de ser inquebrantable. La idea de que dos personas se unen y se hacen una sola carne no es la base de lo que mantiene unido el matrimonio. De hecho, el Señor Jesús mismo dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. La idea es, no lo debería de separar el hombre. No transmite la idea de que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. El pecado separa muchas cosas, hermano. El pecado divide muchas cosas. El pecado destruye muchas cosas. El pecado distorsiona muchas cosas. Y el matrimonio es una de ellas. El apóstol Pablo más adelante, por ejemplo, utiliza el mismo concepto de unirnos en una sola carne y dice, ¿no sabéis, en 1 Corintios 6, no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Entonces, la idea de ser un solo cuerpo no quiere decir de que no pueda separarse. El apóstol Pablo más adelante dice y hace referencia a que cuando una persona se acuesta con una ramera, hacen un solo cuerpo, pero ese solo cuerpo no queda ligado de por vida. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? El apóstol Pablo utiliza este concepto y dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero hay que abandonar esta relación pecaminosa para que puedas estar verdaderamente unido con Cristo. Entonces, mucha gente cree que solo porque están unidos en una sola carne no pueden ser separados. No deberían de ser separados, pero el pecado separa. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces Jesús en algunos textos cita, yo os digo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Cualquiera, Marcos 10, que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Lucas 16, 18, todo el que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, tenemos que entender que el adulterio es un pecado que viene a golpear de una manera muy profunda el matrimonio, que puede llegar a romperlo. La relación matrimonial entre dos pecadores, repito, no debería de romperse, pero no es eterna tampoco. ¿Está conmigo eso ahorita? Repito, el ideal es que no debería romperse. Hasta ya entendimos, sí, pero es que no quiero que después vaya diciendo que yo dije que aquí no importa el matrimonio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el ideal de Dios es que usted llegue virgen al matrimonio. Pero no todos lo cumplen. ¿Por qué no lo cumplen? Por el pecado. ¿Ya? El ideal de Dios es que usted permanezca en su familia y honre a su esposa, pero no todos lo cumplen. ¿Por qué? Por el pecado. El ideal de Dios es que usted separe una parte de lo que Dios le da a usted para que usted lo administre y usted lo dé a las ofrendas de la iglesia. ¿Por qué no lo hace? Por el pecado. Entonces el pecado distorsiona los ideales que Dios tiene para nosotros. ¿Me está haciendo esto ahorita? Entonces, es importante que usted entienda también que Dios mismo se divorció de Israel.
Jeremías 3:8 dice: vio que a causa de los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio con todo y su pérfida hermana Judá. Eso quiere decir que Dios se divorció por el adulterio espiritual de Israel y de Judá, se divorció por un tiempo de Israel. Dice, pastor, pero hay un texto en la Biblia que dice que si usted se divorcia y se casa con otro, ya no se puede casar de nuevo con... Y el Señor se volvió a casar con Israel, sí, pero el Señor no tuvo otro. No se casó con otro pueblo. El Señor lo que hizo fue divorciarse para que Israel se hundiera más en su adulterio, y después dice la Escritura que Él fue al desierto, la llevó, la amó, la consintió y la trajo de regreso. Eso es lo que el Señor hizo. ¿Me está siguiendo? Y eso lo hace en Oseas. Lo vemos en el libro de Oseas, que Oseas es el profeta que se casa con una mujer, algunos dicen de la vida alegre, y la mujer de la vida alegre le es infiel como 3 o 4 veces, y el Señor le dice, bueno, déjala que se vaya para el desierto, y ahora que está en el desierto y todo el mundo la ha abandonado, ahora anda a traerla. Se divorció de ella, pero la fue a traer después y se volvió a casar con ella. O sea, no se casó con nadie más. ¿Me está siguiendo la idea hasta ahorita? Entonces, tenemos que entender cómo Dios se divorcia de su pueblo para entender también cómo nosotros podemos hacer un uso bíblico del divorcio. Jesús establece también que la única regla, o mejor dicho, la regla que Él establece para el divorcio es la inmoralidad. Y pongamos atención con esto. En Mateo 5:32 dice: yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. Pongamos atención con esto. El Señor establece que en la palabra griega la cláusula para el divorcio es la porneia. La porneia es de donde viene la palabra porno o pornografía, ya que abarca todo lo que es inmoralidad. La Escritura utiliza esta palabra porneia para hacer referencia al homosexualismo, para hacer referencia a los desórdenes sexuales, a la fornicación, al adulterio y a todo tipo de situaciones sexuales se utiliza esta palabra. ¿Cómo entendemos entonces nosotros esta inmoralidad? Repito, ahí usted lo tiene, la inmoralidad es adulterio, incesto, homosexualidad, incluso lujuria, pornografía, masturbación, todo esto es parte del porneia. Eso quiere decir, y póngame atención con esto, que una persona hundida en la pornografía le está dando a su cónyuge las posibilidades de que pueda divorciarse. Y usted parece, pastor, pero yo por lo menos no me he andado metiendo con ninguna otra mujer. ¿Quién dice? Te has metido con miles, que eso es lo peor del caso. Entonces, ojo, si entendemos que todas estas cosas que son porneia y que son inmoralidades pueden dar una idea o dar la capacidad para que la persona pueda divorciarse, ¿en qué grado estas cosas se tienen que ver? Y aquí es donde entra la parte complicada. Para entender esto, primero tenemos que distinguir, y póngame atención, algunos actos que son claramente pecaminosos, pero no del todo sexuales. Por ejemplo, si usted viene y me dice, pastor, fíjese que encontré a mi esposa besándose con otro hombre. Y solo besándose, hermano. No, eso no es problema. Según la Escritura, sí es un gran problema. Hay un adulterio, según la Escritura. Eso da la suficiente razón para que el ofendido pueda buscar el divorcio. Son situaciones no sexuales totalmente, pero claramente pecaminosas.
el hecho de que usted encuentre conversaciones de índole muy comprometedoras en los chats de su esposo o de su esposa, es una razón para poderse divorciar, es un adulterio. Si una persona viene y me dice, pastor, esta es como la 20ª vez que yo le encuentro a mi marido esto y no cambia, podemos empezar un proceso de divorcio, podemos empezar un proceso de restauración del matrimonio, mejor dicho, y si la persona no cambia esa conversación, pastor, pero es que son mis amigas y nosotros así nos tratamos, yo le digo mi amor a todas mis amigas. Complicado. Hay una probabilidad de que si la persona decide divorciarse, la Escritura lo apoye. Ay, pastor, pero eso no es tan grave. Es súper grave. Es súper grave porque este tipo de conversaciones están atentando en contra de lo íntimo y de lo especial que es el matrimonio entre una persona y otra. También puede existir la aventura emocional. Eso suele suceder un montón. Sucede mucho en los trabajos. Las personas se involucran de manera emocional con otras personas porque pasan con ellas mucho tiempo durante el día. Ya pasan 8, 9, 10 horas, platican, cuentan de todo, hacen de todo, salen a comer juntos, más que con el mismo cónyuge. Y a la larga eso hay un involucramiento emocional. Tal vez no ha habido nada sexual, tal vez no ha habido nada en un grado pecaminoso externo, pero cuando ya hay una aventura o cuando ya hay un vínculo emocional también puede ser motivo de divorcio. Pastor, no nos pongamos tan exigentes. Hermano, ¿usted no ha entendido lo que es el matrimonio? ¿No ha entendido lo sagrado que es el matrimonio? ¿No ha entendido cuánto tenemos que cuidar nosotros el matrimonio? ¿No ha entendido lo importante y lo delicado que puede llegar a ser el matrimonio? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ni modo, o sea, los hombres así son, dice la gente. No, no son así, los pecadores son así, los hombres no. Los verdaderos hombres no. De hecho, me encantaba cuando estábamos estudiando la masculinidad bíblica hace un par de años atrás, allá en Ocachán, empezamos a estudiar y después nos fuimos a pandemia. Pero ¿se recuerdan cuál era el texto que estábamos estudiando y que lo estudiamos como por 3 o 4 semanas? Portaos varonilmente. Eso es lo que Dios manda a los hombres a hacer. Portaos varonilmente. Y portaos varonilmente no quiere decir de que usted se va a cortar el pelo de cierta manera. Sí, involucra eso. No quiere decir que ya no va a usar los pantalones pegados. Sí, involucra eso. Pero más que todo es encontrar cuál es el rol del hombre como protector de la familia. Eso es portarse varonilmente. Ser un verdadero hombre. Liderar como tiene que liderar, amar como tiene que amar, sacrificarse como se tiene que sacrificar. Eso es un verdadero hombre. Y si un hombre o incluso una mujer o un hombre permite que una mujer venga y ponga en riesgo algo tan sagrado como el matrimonio, se puede divorciar. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Ahora, repito, no es la primera opción, no es como pastor, ya ve, cabal, lo que se está diciendo, yo le encontré, es que Dios todo orquesta, ahí encontré en el celular de mi esposo esa misma noche, entonces yo me quiero divorciar. No funciona así. ¿Ya? Usted tiene la carta en su mano, pero tiene que saber cómo jugarla. Usted me dirá, pastor, pero mire, ¿no será que nos estamos poniendo muy estrictos? Hermano, esto es tan estricto que a mucha gente se le ha olvidado que en el Antiguo Testamento el adulterio se castigaba con la sentencia de muerte. Es que un adúltero no merece seguir viviendo. Un adúltero ha dañado tanto un matrimonio, una adúltera daña tanto un matrimonio que dentro de la ley de Dios el adúltero tenía que morir. ¿Para qué tenía que morir? Para dejarle libre a la víctima el camino, y si se quiere volver a casar, pues se casaba porque era viuda. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Así se castigaba el adulterio en los tiempos bíblicos. ¿Se recuerda la mujer adúltera? La mujer adúltera la querían apedrear.
Pero mucha gente ha olvidado la sentencia por dañar el matrimonio a la luz de lo que Jesús dijo. Que Jesús dijo: yo no te culpo, si alguien es culpable, que tire la primera piedra, yo tampoco te culpo, entonces vete y no peques más. Entonces a la gente se le olvidó cuán grave es atentar en contra del matrimonio. Pero es grave. Hay perdón en Cristo, por supuesto, pero es grave. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, hay que distinguir la lujuria y la pornografía. La lujuria es una persona que tiene una sed por el morbo, una persona con mucho morbo, personas que no pueden estar viendo una mujer parada porque la están viendo, la están deseando. Eso es lujuria. Y la lujuria es motivo de divorcio. Es porneia. La pornografía, como decíamos, también es motivo de divorcio. Personas que se han metido o que consumen pornografía, le están dando las herramientas a su cónyuge para poder divorciarse. Es difícil vivir con una persona adicta a la pornografía. Dios no quiere eso para una persona, para el cónyuge que es la víctima. Ya. Hay una diferencia también entre alguien que lucha contra el pecado y persigue el pecado. Hay personas que están luchando con estas cosas, luchando con la lujuria, luchando con la pornografía, luchando con la masturbación. Y yo creo y considero que el cónyuge víctima tiene que entender estas situaciones, pero por el otro lado hay personas que buscan el pecado. ¿Ya? Y esto da automáticamente la carta del divorcio en manos del cónyuge víctima. Pecados sexuales pasados pueden ser motivo de divorcio. Ya usted lleva 5 años casado y de repente, mira, fíjate que te acordás, aquella tu amiga, ya estábamos comprometidos. Es más, en la noche de boda, ¿te acordás que yo salí a traer hielo y me tardé? Y entonces ahí me la encontré y pues sí, rápido, 3 minutos, pues no fue la gran cosa, solo esa vez nos vimos. Es motivo de divorcio. Es más, si aunque no hayan estado casados, pero estaban en una relación, es motivo de divorcio presente. Porque se rompió una promesa, se rompió un vínculo que era se me fue la palabra, exclusivo. Aunque no se haya sellado todavía, pero se rompió la esperanza de que en un momento se iba a sellar. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Estoy poniendo las situaciones graves y usted puede decir, chica, espérese que entre en consejerías. Si se diera cuenta de los casos que salen, usted, no hombre, con todo esto escribe una película. Sí, se escriben. Y también hay que tener en cuenta, esta no es parte, pero hay sospechas a veces de pecados sexuales sin pruebas suficientes. Cuando no hay pruebas suficientes de un pecado sexual, aquí sí se le pide al cónyuge que está sufriendo que espere y confíe en el Señor. Pastor, pero es que mire, él ahí anda con su teléfono. ¿Le ha visto usted alguna conversación? No se le ha visto, pero ¿por qué lo esconde? No sé, hermano. A lo mejor está guardando 10 millones de dólares y no le quiere decir. ¿Verdad? Le quiere dar la sorpresa dentro de 3 meses de que ahí tiene esos 10 millones y no sabe qué hacer con ellos. Dígame, pastor, qué ingenuo. Sí, posiblemente, pero tampoco lo podemos culpar si no se ha comprobado nada. Entonces, ¿qué confiamos? Confiamos que en su momento el Señor va a sacar a la luz todo pecado. La Escritura dice que tus pecados te alcanzarán. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Yo en mi tiempo de consejería no me ando preocupando porque la gente me miente en la cara, porque tarde o temprano el Señor va a sacar los pecados a la luz.
Yo no puedo ser la policía moral, no puedo andar viendo si ya llegó la persona o no ha llegado y hablarle, mire, ya llegó su esposo, a ver dónde andará, vea, vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. Yo no, hermano, yo me duermo. Yo no voy a estar en esa gran preocupación de que si usted anda pecando o no anda pecando. Si usted me dice a mí que no anda pecando, es porque usted no quiere ayuda. ¿Ya? Y usted puede decir, no, ya nos bajamos al pastor. No, hermano, a Dios no le puedes mentir. ¿Ya? Entonces tal vez usted me puede decir, pastor, pero ya ve que yo le dije que mi esposo andaba en eso y usted en aquel tiempo no me creyó. Sí le creí, lo que no tenía eran las evidencias para juzgarlo. Ahora que las tenemos hay que juzgarlo. Ahora que las tenemos hay que proceder. Pero mientras tanto, entendemos, amados hermanos, que Dios a veces permite estos tiempos también para que nosotros podamos guiar a la persona al arrepentimiento, para que nosotros podamos ayudar a la persona a que tema realmente al Señor. Y si nosotros somos los espirituales, pues de alguna manera ayudarle. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Pastor, ¿qué hago si esto es justa y exactamente lo que me está pasando a mí? Hebreos 13:17 dice que usted tiene pastores sobre los cuales Dios les ha puesto sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, dice la Escritura. Entonces, si su cónyuge ha estado involucrado en cualquier tipo de estos pecados sexuales, por favor, acuda y pida sabiduría. Acuda y pida sabiduría. Cuando haya tiempo, acuda y pida sabiduría. Ya, pida consejo a los pastores y pida sabiduría al Señor. Esa es la idea. ¿Ya? No es que vamos a resolver las cosas, pero podemos dar una línea, una guía. Por lo regular, cuando hay una persona que está afectada por algún pecado sexual, hay un cúmulo de emociones que están entrando, saliendo, subiendo, bajando, y las personas tienden a reaccionar o a tomar decisiones inmediatas que por lo regular no son las mejores decisiones. Se dan cuenta que hay un adulterio, que ha habido algún pecado sexual, agarran sus maletas y se van. Eso no es la mejor forma de solventar las cosas. ¿Ya? O agarran y golpean, o agarran y agreden, o agarran el carro y lo terminan chocando. Esa no es la mejor manera. ¿Ya? La Escritura dice que el Espíritu Santo nos da poder y dominio propio para poder tomar el control de la situación y saber buscar, mejor dicho, qué es lo que más glorifica a Dios en estos tiempos o en estas circunstancias. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Pastor, hay pecado sexual, yo tengo la carta para divorciarme porque tengo las cláusulas, ¿debería de perdonarlo? ¿Debería de perdonar a mi cónyuge que se ha metido en estos pecados sexuales, que me ha confesado que se acostó con mi hermana, me ha confesado que se acostó y que tiene un hijo y yo ni sabía, y hoy 10 años después viene con esto, tiene 20 años de estar adicto a la pornografía y me tengo que divorciar de él, pastor? Ya tengo la carta según la Escritura. Bueno, algunos principios. Primero, usted tiene que entender que el pecado sexual autoriza el divorcio, pero no reclama el divorcio. El pecado sexual no tiene por qué terminar con el matrimonio. Es grave, por supuesto que es grave. Es un pecado terriblemente devastador, es un pecado terriblemente dañino, pero no tiene por qué terminar el matrimonio. Usted tiene que entender la naturaleza del pecado sexual cometido. ¿Ya? Por ejemplo, ¿fue una aventura de una noche? Sí, es grave. Por supuesto que es súper grave. Pero hay que pensarlo 2 veces si eso realmente, si querés terminar un matrimonio por eso. ¿Ya?
Con este pecado de adulterio se hicieron planes, se hicieron promesas, y con el perdón de los presentes, con el permiso, mejor dicho, de los presentes, hubo coito, hubo sexo oral, hubieron actos homosexuales. ¿Qué fue lo que sucedió? Usted tiene que entender la naturaleza de esto, desde cuándo viene esto, porque no siempre es igual de grave. O sea, es grave, pero no siempre es igual de grave. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? La persona vino y confesó el pecado, o alguien lo descubrió en el pecado. No es lo mismo. ¿Ya? Si una persona viene y confiesa después de haber pasado un tiempo en consejería con los pastores, viene y confiesa, no es lo mismo a que te encuentren en el pecado. Porque si te encuentran, posiblemente tú nunca pensaste en arrepentirte. Pero si viniste y confesaste, posiblemente ahí había una obra en tu corazón de parte del Espíritu Santo que estaba ahí. Grave, por supuesto, es grave. Y usted me puede decir, pastor, ¿y será que yo confieso? ¿Y a que no tiene que saber mi esposa? Sí, sí tiene que saber. Por supuesto que tiene que saber. Pero pastor, si yo lo confesé delante de Dios y ya se lo confesé a usted, ¿para qué vamos a hacer más difícil todo esto? Hermano, no es que lo vamos a hacer más difícil. Tú ya lo hiciste difícil. Y no podés vivir con una mentira. Eso sería más grave todavía. Dios se ha encargado y ha prometido que todo pecado va a salir a la luz. Entonces, mejor veamos de qué manera podemos preparar el corazón de tu esposa o de tu esposo para poderlo confesar y esperar cuáles son los resultados que Dios tiene. Porque por lo regular lo que la gente hace cuando no quiere confesar un pecado de estos es, pastor, pero es que si yo lo confieso, me va a dejar. Bueno, pero eso es consecuencia del pecado. ¿Ya? Pastor, pero yo no creo que Dios quiera que mi esposa me deje si yo lo que estoy haciendo es queriendo arreglar mi vida. Bueno, entonces confía en Él. Si crees que es lo que Dios quiere, entonces Dios va a orquestar todas las cosas para que sigan juntos. ¿Me está siguiendo eso ahorita? ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces entendemos que hay muchas emociones que están involucradas, y cuando las emociones están involucradas, y aquí un consejo para los consejeros, lo primero que usted tiene que hacer, por favor, no tome partido. Nunca se toma partido. Nunca vamos y decimos, qué barbaridad, hermano, puchica, la gran mujer que usted tiene, servidora de la iglesia, y aquí y allá, y puchica, que va, y con la que se fue a meter, no, hombre, hermano, qué barbaridad. Eso no es de consejero. El consejero no toma partido. El consejero agarra a los dos cónyuges y los apunta hacia Cristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Usted no sabe cuáles son los motivantes que tuvo el corazón del adúltero que lo llevaron a cometer este pecado. No estoy diciendo que eso es aceptable, pero estoy diciendo que usted no los conoce. Entonces señalamos a ambos cónyuges, a Jesús, quien está en los momentos de necesidad. Les mostramos a los cónyuges o al cónyuge que Jesús sabe lo que significa ser traicionado, porque hay una traición evidentemente. Enseñamos a los cónyuges a que Jesús va a estar con ellos en medio de esta prueba. Salmo 34 dice, claman los justos y el Señor los oye, los libra de sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Hay esperanza de que el Señor va a estar con ellos en medio de todo este proceso, pero hay que tomar decisiones despejadas, hay que tomar decisiones claras. Enseñamos a las personas que el Señor murió para librarnos del pecado, para ayudarnos a perdonar y para transformar a los pecadores que han rendido sus vidas a Él. Esa es una esperanza, hermano. Es una esperanza. Yo no le puedo decir, mire, le aseguro que su esposo... No le aseguro, pero Cristo murió por una razón, y si logramos identificar que su esposo o su esposa son creyentes y se arrepienten de sus pecados, usted va a tener la capacidad para perdonar, y estas personas van a tener la oportunidad de ser transformados por el Señor. ¿Qué más quiere?
Hay una oportunidad, hay una esperanza. Antes de que usted utilice esa carta, esa opción que la Escritura le da a usted, porque las cláusulas del divorcio se cumplen, ¿qué le parece si primero le damos chance al Señor a que se involucre de manera verdadera, de manera real en su vida? Porque si hubo un adulterio, es evidente que en la vida de uno de los dos el Señor no estaba presente, o en la vida de los dos, que es lo que por lo regular pasa. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Le recordamos a los aconsejados que Jesús es capaz de hacer lo que es humanamente imposible. Mucha gente viene, me dice: pastor, yo estoy cansado, yo ya no quiero nada. Y la verdad es que yo solo le vengo a decir porque usted es mi pastor y usted tiene que saber, pero yo ya tomé la decisión que yo no quiero nada. Hermano, ¿ya le has dado algún momento el chance al Señor? Es que ya no se puede, pastor. Ya no, lo que tú no puedes hacer, el Señor sí lo puede hacer. Eso es lo que dice la Escritura. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y está hablando de salvación, está hablando de transformación. Tal vez tú no lo pudiste cambiar, tú no la pudiste cambiar, pero estoy más que seguro que si le das el chance al Señor, el Señor puede cambiar. Entonces no hay necesidad de terminar todo abruptamente solo porque la Escritura te da las cláusulas para hacerlo. ¿Me estás siguiendo hasta ahorita? No presionamos a las personas a que tomen una decisión. Motivamos a las personas a que participen de un proceso que se centra en agradar al Señor. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:9. ¿Me está siguiendo, iglesia, hasta ahorita? Espero que esté entendiendo el divorcio. No lo motivamos, pero tampoco prohibimos lo que Dios permite. 2 Corintios 5:9, ¿lo tiene? Dice: por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables al Señor. ¿Ya? No, yo no le puedo decir: sí, hermano, mire, la verdad es que ya mucho y qué barbaridad, no le puedo creer todo lo que usted ha vivido. Pues no, divórciese. No le puedo motivar a esa decisión y tampoco le puedo motivar a que no la tome. ¿Ya? Decimos: hermano, hermana, ¿qué le parece si tomamos un tiempo, participamos de un proceso y buscamos la manera de hacer lo que a Dios le agrada? ¿Usted cree que tomar esta decisión en este momento es lo que más agrada al Señor o lo que más le conviene a usted? Porque no siempre lo que le conviene a usted le agrada al Señor. ¿Me está haciendo eso ahorita? Entonces nosotros vamos y ayudamos a las personas a pensar de esta forma, pensar bíblicamente. ¿Qué tratamos de lograr? Que el adúltero o la persona inmoral se arrepienta delante de Dios e identifique cuáles son los procesos en su corazón. Porque pongo más atención con esto: ningún pecado inmoral es accidente. Ninguno. Ningún pecado inmoral. Que mira, que esa noche nos estábamos tomando unas copas y pues sí, después lo que pasó, pasó. Las cosas no pasan así. A menos que usted sea de los que borra cassette y después ya ni se acuerda. ¿Ya? Entonces, pobrecito usted porque ni disfrutó nada y igual lo están enjuiciando. Pero a la larga, nada da derecho. A la larga, usted tiene que entender que ningún pecado inmoral, de hecho, ningún pecado y mucho menos un inmoral pasa de la noche a la mañana. Todo pasa maquinado. Empezás con un par de conversaciones, empezás con un par de miradas,
Empezás con algunas conversaciones, empezás con irte a tomar un café y puchica, nadie me entiende como usted, yo quisiera que mi esposa me entendiera como usted, mi esposa no tiene tiempo para mí, solo para los niños y cuando yo llego le encuentro toda desarreglada. ¿Cuánto quisiera que mi esposa se arreglara así como usted se arregla? Y ya la muchacha ve, ay, tan lindo, ¿verdad? Nadie me dice esas palabras que usted me dice, ¿verdad? Pero yo soy casada. Así empieza. Nadie sale de su casa, se sube al bus y aparece en el motel. Y, madre, ¿qué estoy haciendo aquí? Nadie. ¿Ya? Y curiosamente los hombres, bueno, yo he tenido más experiencia en consejería con hombres, los hombres siempre dicen, es que no sé lo que me pasó. Como queriendo apartarse de la culpa, ¿ya? Y yo lo he escuchado y digo, o sea, te aseguro que si empezamos a ver cuál es la dinámica de tu corazón, te vas a dar cuenta que siempre fue lo que quisiste. ¿Ya? No es que no sé qué fue lo que me pasó, sí, no, eso fue lo que quisiste todo el tiempo. Tal vez no querías en el grado en el que te metiste, pero siempre lo quisiste. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, buscamos qué es lo que llevó a esta persona a que se metiera en este tipo de pecado. Lo llevamos al arrepentimiento después de que identifique estos procesos y sí o sí, tiene que dar por terminado cualquier acto inmoral que lo haya puesto en esa condición. Aquí no es cuestión gradual. Parte de si el pecado inmoral golpea de una manera tan dura el matrimonio, pues el pecado tiene que ser abandonado de una manera abrupta también. Aquí no hay pastores que no sé cómo decirle que es pecado lo que están haciendo y que tienes que abandonar. La persona que ha cometido la situación inmoral tiene por ley, como parte del arrepentimiento, como parte de la restauración, abandonar el pecado inmoral que lo ha metido en esa situación. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Aquí no hay misericordia. Aquí no hay misericordia. ¿Ya? Hay que abandonarlo. Dice pastor, pero yo tengo hijos ahí, ¿cómo los voy a abandonar? Bueno, pero vas a abandonar la relación con la persona, tal vez no con tus hijos, y con tus hijos lo vamos a ver cómo lo mediamos, ¿ya? Vamos a ver cómo hacemos para que tú no tengas que tener vínculo con la persona, ni tener que estarte reuniendo, tomar un café en el McDonald's para darle los 100 pesos que le das todos los meses, porque después de esos 100 pesos te vas a motelar nuevamente. Y entonces no salimos nunca del pecado. Entonces, una de las dos, tenés que decidir, o terminás el matrimonio o lo salvás, pero si lo salvás tenés que terminar la otra relación, no podés seguir igual. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Animamos al cónyuge inocente a esperar, porque evidentemente esto no pasa de la noche a la mañana, lastimosamente, ya. Animamos al cónyuge inocente a esperar y ver si el culpable da las pruebas para demostrar que está realmente arrepentido. ¿Ya? La persona dice, mira, hasta cambié de chip ya de celular. Una semana les dura el cambiar de chip. Esa no es la prueba. ¿Ya? Hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo. Y esto yo les motivo también para cuidar los corazones de los cónyuges inocentes. No crea todo lo que le dicen. Cuide su corazón. Tenga la esperanza de que puede haber un cambio, pero tampoco, ay, pastor, mire, lindo, él hasta ya fue a cambiar de chip. Me entregó el chip viejo, fíjese. Y entonces yo le creo. Y ayer en la noche de reconciliación tuvimos una gran velada. ¿Ya? Salimos al volcán, nos comimos unas pupusas y después tuvimos intimidad. Eso es lo más absurdo que puede hacer. Eso es lo más absurdo que puede hacer. El sexo no es para reconciliación.
Y si va a haber reconciliación, que sea cuando ya hay un arrepentimiento. No para lograr un arrepentimiento. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces el cónyuge inocente tiene que esperar. Muchas veces a mí me han dicho, pastor, pero no se arrepiente, pero yo quiero seguir con él y darle el chance. Bueno, ya esa es cuestión suya. ¿Ya? Yo no se lo recomiendo, pero es su decisión. Yo no lo puedo obligar. ¿Ya? Tampoco obligamos a las personas a que tomen las decisiones que nosotros queremos que tomen. Aconsejamos a las personas. ¿Ya? Usted me podrá decir el día, pastor, fíjate que, pues sí, él o ella es así, pero yo siento que va a cambiar. Y entonces vamos a volver, ya lo decidimos. Mientras no ha habido frutos de un arrepentimiento, te vas a meter en un gran problema. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Se debe conceder el perdón y buscar una restauración a la luz de la misericordia recibida, siempre y cuando haya un arrepentimiento expresado. Esto ya lo vimos y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Usted puede retener el perdón mientras no hay un arrepentimiento. Usted puede estar dispuesto a perdonar, pero mientras no haya una actitud de cambio, mientras no haya una actitud de arrepentimiento de parte de la otra persona, usted retiene el perdón. ¿Qué quiere decir que retiene el perdón? Usted tiene que saber que las cosas no pueden ser como antes eran. Pastor, ¿y eso en qué me va a ayudar a mi restauración? Es la forma de la restauración. Porque si usted vuelve, vaya, me pido perdón, entonces volvamos a como que nada ha pasado, ya usted no da chance al arrepentimiento, y al no dar chance al arrepentimiento usted va a salir dañado. ¿Está conmigo hasta ahorita? Tristemente, amados hermanos, la reconciliación es lo ideal, pero no siempre es sugerida. A mí me ha tocado uno o dos casos en los que genuinamente ambas personas se han arrepentido, ambas personas quieren agradar al Señor, pero simplemente la brecha de santificación entre ellos es tan grande, tan amplia, que no pueden hacerlo juntos. El daño ha sido tan duro, el daño ha sido tan fuerte, se han dañado tanto que es prácticamente imposible tratar de glorificar a Dios mientras ellos estén juntos. Lo ideal es que se reconcilien, pero no me caso con la idea de que es lo único que puede salir de una consejería. ¿Ya? Algunas veces, como parte de los adulterios, hay embarazos, hay niños, hay situaciones con las que el cónyuge inocente simplemente no puede vivir. Y no vamos a obligar a una persona, pero mire que dice, aquí ya se repitió, tienen que volver a estar juntos. No sé. Ya, no le podría yo poner la carga a si la persona la quiere llevar, ya, hay formas de que la lleve, pero yo no podría ponerle la carga a una persona de que tenga que vivir con esto. A veces hay enfermedad de transmisión sexual, ¿ya?, que se dan como producto de una relación pecaminosa. Yo no puedo hacer que una persona viva viendo todos los días a la persona que le hizo este daño. Si ellos consienten en vivir juntos porque ya se arrepintieron y pueden vivir, gloria al Señor, qué bueno, eso es lo ideal. Pero la persona puede que me diga, pastor, yo de verdad estoy arrepentido, entiendo qué es lo que ha pasado, no le guardo rencor, pero yo no puedo amanecer todos los días en la cama con él. Yo le diría, hermano, tienes razón. O sea, no la voy a presionar a esto. ¿Ya? No le voy a decir, esto es de cristiano, hermano, qué barbaridad. ¿Ya? ¿Qué pasaría si su esposo o su esposa le viola a un hijo? Usted me dice, pastor, ya lo perdonamos, él ya cambió, ya se echó los 10 años en la cárcel. ¿Ya? Y hoy que ha salido quiere que
estemos juntos de nuevo y yo no quiero. Y la hermana tiene todo su derecho. ¿Ya? ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Esta es la parte práctica de la Escritura que no la vemos ahí. Y usted podría decir, pastor, pero usted se está equivocando. Puede ser, hermano. ¿Ya? Puede ser que me esté equivocando. Pero no puedo yo predicarle a un Dios que no le dé estos salvoconductos para que usted pueda glorificarlo a Él. ¿Se puede usted imaginar una persona amaneciendo todos los días con el violador a la par? ¿No cree que eso sería un gran obstáculo para glorificarle al Señor de su parte? ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces tampoco se me ponga rígido. ¿Ya? Por eso empecé diciendo que el pacto matrimonial no debe romperse, pero la unión de una sola carne lastimosamente sí es quebrantable. Al entender esto, amados hermanos, tenemos que tener la esperanza de que el Evangelio es capaz de restaurar todas nuestras relaciones que el pecado ha deteriorado. Y antes de evaluar cualquier circunstancia de divorcio, le animo a que ponga o que lleve a las otras personas a poner su esperanza en el Señor Jesús. Un buen proceso bíblico puede evitar mucho más daño. ¿Te parece, pastor? Pero esperar 1 año, 2 años a tomar la decisión. Créame, hermano, hermana, que llevar el proceso bíblico va no a arreglar su vida, pero a evitar muchos más dolores. Sabemos que somos pecadores y debemos reconocer que en medio de todas nuestras faltas, su gracia es mayor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice, Señor, con el entendimiento de este mensaje a través de tu Espíritu Santo. Quiero orar, Señor, por todos estos matrimonios que han sido fuertemente dañados por la inmoralidad. Quiero orar, Señor, por todos estos matrimonios que están siendo dañados por la inmoralidad. Señor, que tú puedas involucrarte en sus vidas, que tú puedas involucrarte, Señor, en ese matrimonio, de manera que puedas traer arrepentimiento primero y esperanza, Señor, a cada uno de ellos. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Lo que manos humanas no pueden construir, tú puedes construir y hacer nuevo. Oro pues, Señor, para que tú puedas darnos estas capacidades, este entendimiento, tomar decisiones que a ti te glorifiquen. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos que desde hace un par de semanas, meses atrás, están preparando para abordar casos difíciles como el matrimonio. Dale, Señor, sabiduría, dales el entendimiento de tu palabra para que puedan aconsejar no con pensamientos y razonamientos de hombres, sino conforme a lo que tu palabra nos manda hacer. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre el arrepentimiento y la reconciliación de los pecadores. Pero cuando esto no sea posible, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para poder guiarlos en lo que a ti pueda glorificarte. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.